Bien, a partir de hoy, si usted es independiente, gana más de 750 soles y es menor de 40 años, debe aportar obligatoriamente o a la ONP o a una AFP. Si recién está ingresando a esta modalidad, si recién se está afiliando, pues tendrá que ser Hábitat. Esas son las reglas de juego a partir de hoy, 1 de agosto. Y esta es una medida bastante impopular, sobre todo para aquellos que ya se encontraban trabajando y tienen la sensación de que las AFPs ganan más. Y lo voy a explicar a continuación, pero quiero presentar a mi invitado, el señor Luis Valdivieso. Muy buenos días. Buenos días. Hay esa sensación de que las AFPs no pierden nunca, porque finalmente, ok, me han dado un caramelito y me han dicho que solamente me van a descontar en los primeros años un 2,5% de mi sueldo, pero la comisión y el seguro es en base al 100% de mi sueldo. Ya no. ¿No le parece injusto? Ya no. O No sea, es así. nosotros desde un primer momento, el año pasado que se hizo la regla, en septiembre del año pasado, empezamos a comunicarle al gobierno de que esto daba lugar a que se le cobrara más proporcionalmente a un independiente que a un dependiente. Finalmente, la SBS sacó una resolución en la cual permite que se descuente la comisión. O sea, nosotros habíamos hecho otra propuesta, pero esta propuesta de la SBS significa que, como usted va a aportar solamente 2,5% el primer año, y no 10%, la comisión tendría que ser la cuarta parte, ¿no? Porque estás aportando la cuarta parte. Así es. Y así es, la SBS emitió una norma mediante la cual las AFPs podían hacer descuentos de carácter voluntario, ¿no? Hasta cualquier monto. Entonces, tres de las AFPs, o las cuatro, han descontado 75% en la comisión por flujo. Y tres de ellas han descontado 75% en la comisión por flujo de la parte de la comisión mixta, y Hábitat ha descontado 25% porque tenía la más baja comisión por flujo del componente de la comisión mixta. Hablemos en fácil. Si yo gano 1.200 soles, me descuentan el 2,5%. ¿Y la comisión y el seguro es en base a esos 1.200 soles? No. Si tú ganas, vamos a ponerlo fácil, 1.000 soles. Ok. Ok. Tú aportas 2,5%, que son 25 soles, ¿no es cierto? Ok. Porque, diríamos, además tú vas a pagar, si estás en comisión por flujo, imagínate que tú estuviste antes y te descontaban por tu remuneración, vas a pagar 0,36 en promedio, ¿okay? En lugar de pagar 4 veces eso, que es lo que pagan los que pagan 10%. Entonces, es equivalente. Si tú estás en mixta, que es todos los que comienzan a trabajar y entran a Hábitat, o que se cambiaron a mixta el año pasado, ellos van a pagar, va a variar entre 0,36 y 0,38, más 1,20 sobre el saldo, o 1,25 sobre el saldo. Sobre el saldo del 2,5% que estoy... De lo que va acumulando tu cuenta. Ok. Eso es lo que se llama la comisión mixta, que tiene dos componentes. Una parte que se descuenta de tu salario, que va a ser muy pequeñita el primer año, porque estás aportando la cuarta parte de los dependientes. Entonces va a ser la cuarta parte, y 1,20 o 1,25, dependiendo con la AFP, de tu saldo. Ahora, en agosto del 2015 ya no aportas 2,5%, sino ya comienzas a aportar 5%, el doble. Entonces ahí la comisión tendría que aumentar al doble de lo que vas a pagar hoy, porque todavía sigue siendo la mitad de los dependientes. El tercer año, 2016, va a subir a 75, a 7,5%. Y en el 2017 ya sube a 10%. Claro, y se supone que yo, independiente en todos estos años, pues tengo que ir acomodando mi economía familiar a los descuentos que en un futuro se me hagan. Pero la pregunta es, ¿cómo acomodo yo mi calidad de vida? Bueno. ¿Qué dejo de pagar? ¿El colegio? ¿La recreación de mis hijos? Bueno. ¿La academia? Bueno, diríamos... En primer lugar, la obligatoriedad de esta regla se debe a que el gobierno ha decidido, con la capacidad que tiene de imponer leyes, de que es importante que las personas
estén protegidas para su vejez. Sean estos trabajadores dependientes o sean trabajadores independientes. Lo ideal sería que todos estuviéramos cubiertos, incluso los trabajadores del hogar o cualquier otro tipo de trabajador que no está dentro de estas dos categorías que pagan impuestos, ¿no? Que son los formales. Entonces, el gobierno lo que dice es, y la racionalidad que existe en todos los países del mundo prácticamente, es de que en las sociedades existen personas que tienen trabajo independiente, a algunas les va a ir muy bien de manera independiente, van a poder ahorrar, invertir y ser exitosos en la vida. Hay otro grupo que puede ser que no les vaya muy bien, unos porque son muy irresponsables o otros porque no tuvieron suerte en la vida. Entonces, en la medida en que la parte que va a ser irresponsable llega a la edad de jubilación y no ha tenido un ahorro, a la larga nos va a costar a todos los demás. Entiendo esa parte, entiendo que el Estado está preocupado, el gobierno actual está preocupado por esa futura carga que son los que van a hacer cola para pensión 65, ¿verdad? Pero si ese es el pensamiento, de acuerdo, pero si ese es el pensamiento, entonces pongámoslo en números. ¿Cuántos son esos formales irresponsables y cuántos son los informales, que aún son más irresponsables, que no pagan ningún tipo de impuesto? ¿Por qué no atacar a ellos, que realmente van a hacer la carga? Y usted lo debe saber mejor porque usted ha sido ministro de Economía, tiene otra óptica. Totalmente de acuerdo. Y por esa razón nosotros le propusimos al gobierno en el año 2012 una reforma integral. Tú estás diciendo, mira, yo tengo un sistema público donde más de la mitad de las personas se van a quedar sin pensión. Tengo un sistema de pensión 65 donde todos los mayores de 65 que son indigentes van a terminar usando recursos del Estado. Oye, la ONP depende de recursos del Estado, pensión 65 depende de recursos del Estado. Y encima me vas a poner a mí, ¿no? Trabajador, independiente o dependiente, una carga y además a la larga me vas a poner impuestos para pagar el gasto de los demás. Nosotros propusimos una reforma integral. Vamos a cambiar todo, no solamente el privado. Lo que pasa es que a nuestros congresistas les encanta atacar lo que funciona, pero no lo que no funciona. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros dijimos, acá hay que hacer una reforma integral. El sector público debe de quedarse con un pilar solidario, donde nuestros impuestos efectivamente deberían de darles una transferencia. Pensión 65, si está bien diseñada, debería ir a los más indigentes que nunca tuvieron la oportunidad de contribuir, y eso sería mi pilar solidario del sistema previsional. Todos los que puedan contribuir deberían de ir al sistema contributivo. Ahora, tú dices, los informales son los más irresponsables. ¿Cuántos son los informales? Más o menos, ¿cuántos son los independientes informales en este país? Aproximadamente deben ser unos, entre informales, trabajadores del hogar, estás hablando de 5 o 6 millones de personas. Lo segundo que dijimos es... ¿Qué porcentaje de la población económicamente activa? 6 millones de 16 y medio, o sea que ahí tienes una gran proporción. Lo que nosotros dijimos es lo siguiente, miren señores, aquí para atacar el problema de la informalidad tenemos que cambiar la Ley General de Trabajo. La Ley General de Trabajo es una ley diseñada para proteger los beneficios de los que están empleados y pone una barrera a la entrada de los informales. O sea, genera informalidad, no genera trabajo y no genera los incentivos para que la gente se formalice. ¿Por qué? Porque hay un costo laboral altísimo. Entonces, nuestra propuesta era de carácter integral. Resuelve el problema de la ONP, que nos está costando impuestos a nosotros. Segundo, tengo un pilar solidario de verdad, una pensión 65, súper bien estructurada, y a esas personas todo el mundo le va a querer dar sus impuestos para que puedan sobrevivir, porque lamentablemente en la vida no pudieron acumular algún ahorro. Pero cámbiame las reglas del otro juego, porque diríamos, sí, efectivamente, molesta no solamente que nos exijan pensión, si es que tenemos un gran sector informal que no se le exige. Exacto. Molesta porque, que digamos, nos pidan que pagamos impuestos y a esas personas no se les pide que paguen impuestos. Yo puedo ser una ciudadana ejemplar, como seguro muchas personas que están viéndonos en su casa están preocupados, pagan sus impuestos. Así es. Porque si uno se demora en pagar impuestos, pues Así al día es. siguiente te Le pagaron la SUNAT, cuenta y la SUNAT no perdona. Pero además de repente pago mis seguros, ¿no? Mi seguro médico, mi seguro de auto, ¿no? Soy una persona asegurada.
porque en la vida, pues, de repente a mí no me he dado la oportunidad de estar en una planilla, no cuento con CTS, no tengo vacaciones pagadas. Esa población es amplia y esa es la parte débil por donde finalmente la pita se ha roto. Exactamente, pero lo que sucede es, la reforma que se hizo en el 2012 es una reforma incompleta. ¿Por qué? Porque tenemos dos sistemas competitivos, uno que funciona y otro que no funciona. Segundo, estamos obligando a un grupo de la población a que entre al grupo, ya sea, y que escoja. Además, estamos diciendo a los independientes, te puedes registrar en el sistema que no funciona y te puedes registrar en el sistema que funciona. Y no se lo estamos diciendo, porque el gobierno no ha dicho absolutamente nada cuál es la situación financiera de la ONP. Los congresistas que defienden al consumidor no han dicho cuál es la condición de la ONP. No ha dicho cuánto nos cuesta en impuestos. Sin embargo, hay muchas personas que por algún motivo deciden irse a la ONP, sobre todo cuando ven cifras, que yo las he tenido en la mano, sí, de que el grueso de los afiliados reciben entre 400 y 500 soles, y algunos 10 soles. Ajá. Con su respuesta, vamos a regresar después de la pausa. Muchas gracias por tu pregunta. Bien, seguimos con Luis Valdivieso. Yo tenía una pregunta pendiente y era justamente por qué la gente se va a la ONP. Yo supongo que es por la desconfianza al ver las cifras oficiales de la Superintendencia de Banca y Seguros que me mostró el congresista Delgado el otro día. Algunos reciben 10 soles y el grueso entre 500 y 400. ¿Por qué pasa eso? Mira, vamos a comenzar por partes. El congresista Delgado usa las estadísticas muy a su propia conveniencia y transmite un mensaje equivocado. Es un documento oficial, ¿ah? No, es que los documentos se leen de una forma o de otra y el señor está viendo una parte de la distribución. Vamos a comenzar por partes. En el Estado, en el sistema público, manejado a través de la ONP, la pensión mínima es 480 y la máxima es 800. Para los que reciben pensión. ¿Quiénes son los que reciben pensión? Los que pueden demostrar que contribuyeron 20 años. Hoy en día hay 580 y tantos mil jubilados del sistema público que reciben pensión. Y hay otro tanto que cumplieron 19 años y no les dieron pensión. El promedio que reporta la ONP son 600 soles por mes en la pensión, un poquito más de 600 soles. Pero eso es solamente los que recibieron. Y los que no recibieron no cuentan. Pon los que no recibieron, el promedio de la pensión se baja a 300. ¿Ok? Vamos a comenzar. O sea, el sector público, promedio de pensión, 300 soles por mes. Y la mitad de eso, la mitad de la gente no recibe. Sistema privado, efectivamente, hay mucha gente que recibe pensiones por debajo de 100 soles. 10 soles he visto. Hasta de 10 soles. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué si cuando llegó su saldo a 5.800 no se lo llevaron? Porque tú te puedes llevar tu saldo cuando llega a 5.800 soles, o puedes decirle, deme una pensión de 150 soles hasta que se acabe. ¿Por qué se quedaron? Porque reciben, con 4% de 10 soles, reciben servicios de salud. La gente decide quedarse con una pensión súper baja, en lugar de llevarse el saldo y poder hacer algo con saldo, porque tienen la garantía del seguro médico. Entonces, si tú tomas a todas las personas que se quedaron con esa motivación fuera, el promedio de la pensión del sistema privado es 1.200 soles por mes, 4 veces el promedio del sector público. 4 veces. Entonces, ¿por qué el Estado nos ofrece la ONP, nos está llevando como borregos al matadero? Bueno, tú imagínate un independiente, nosotros hemos medido cuántos, nosotros tenemos 300.000 independientes en el sistema privado hoy, que cotizan, y 1 millón que están registrados, de los cuales 300.000 cotizan. Hemos investigado cuánto ahorran en promedio, y en promedio estas personas no ahorran más de 5 o 6 meses al año. 5 meses al año. ¿Cuántos años tendrías que trabajar tú para cumplir 20 años de contribuciones en el sistema público? Ponte a pensar. Si solamente haces 5 meses al año, porque no tienes ingresos todos los meses,
Así es. Ahora, en el sector privado, con 5 meses al año, durante 10, 15 años vas a tener una pensión. Con 19 años vas a tener una pensión. Pero en el Estado vas a necesitar 20 años de contribuciones, 240 meses. 240 meses. Pero esa chamba persuasiva, eso es lo que debe ser, persuasiva. No nos deben obligar, pues, a sacar nuestra billetera y entregarle a la AFP. El gobierno es el que determina las reglas. Lo que nosotros tratamos de hacer en el sistema privado, de que yo estoy convencido y además soy miembro de una AFP, no como dice el congresista García Belaúnde de que no estoy en ninguna AFP porque no me gusta, mentira. Es afiliado. Yo estoy afiliado a Integra y diríamos, nosotros creemos en ese sistema porque ha tenido una rentabilidad mejor que la de cualquier otro instrumento financiero en el Perú, más que la CTS, más que los fondos mutuos, más que las cajas municipales, que las cajas rurales, que los depósitos a plazo de los bancos. O sea, no hay competencia, no hay competencia. Entonces, en términos de rendimiento... Es una maravilla, entonces. No es una maravilla. ¿Por qué? Nos falta la transparencia, tenemos que acercarnos más al afiliado. Pero eso es una buena noticia porque creo que también a partir de este mes, si no me equivoco, ya nos van a estar informando a dónde específicamente va nuestro dinero. Exactamente, siempre se lo pedimos, hace tiempo que se lo hemos pedido a la superintendencia que lo haga, porque ellos reciben la información diaria. Ellos tienen... Ahora va a ser público, ahora voy a saber dónde está mi dinero. Exactamente, porque hay gente que dice, uy, miran, acá hay grupos que se quedan con el dinero, lo invierten en las empresas conexas, ¿no? Las empresas, o sea, no es así, nadie se queda con el dinero. Lo que tenemos que transmitir, y en eso hemos fallado, es que el fondo es una cuenta individual, es tu dinero, nadie lo puede tocar. Tú estás, ¿qué estás? Se lo estás entregando en administración a una AFP para que junte con otros fondos de otras personas para que aprovechen oportunidades que solo no podrías obtener. Por ejemplo, tú no podrías invertir 250 millones de dólares en un proyecto de carreteras. Solito no podrías hacerlo, no tendrías opción de comprar eso y te paga 9,5%, 10%. Entonces, eso es lo que se llama la democratización del mercado de capitales. Este sistema permite que entre todos juntemos nuestra plata y entremos a opciones de inversión cuya rentabilidad es altísima. Entonces, esa democratización solamente se permite en el sistema privado. El sistema público es una caja negra. A ti te van descontando todos los meses 13%, no sabes qué pasa con tu plata. Seguro la AFP es mucho mejor que la ONP, pero tenemos a un grueso de personas que están muy descontentas porque ahora tienen que modificar y sacrificar su presupuesto para poder aportar a la AFP o a la ONP, lo que decidan. Pero la pregunta es, ¿qué pasa? Y usted tal vez como está en el medio, ¿no? Y me puede decir, ¿qué pasa cuando el Estado le debe un montón de plata a sus afiliados? El otro día estuvo el congresista Delgado aquí y no pudo negar que efectivamente el Congreso le debe a sus afiliados un montón de dinero, millones de soles. No pudo negar, pero es lo primero que debe haber atacado. ¿Sabes a cuántas personas le han descontado y no le han depositado en su cuenta? ¿A cuántas personas? A 1.100.000 personas. Que trabajan para el Estado. 400.000 del Estado y 800.000 del sector privado. ¿Y por qué no van y los asfixian a ellos? ¿Por qué a nosotros? No, pero es que no es cuestión a nosotros. El hecho de que le hayan dejado de pagar a las personas, le han descontado y le han pagado, no te afecta a ti. Le afecta a la persona directamente, porque esto, no, acuérdate, pues, me afecta a mí porque ahora me están obligando a pagar a AFP. No es por eso, es por tu propio bienestar. La plata que te descuentan va a ir a tu cuenta individual, esa plata se va a invertir y con el retorno te van a pagar tu pensión. No es para que me paguen a mí. El Estado finalmente está decidiendo qué cosas va a hacer con nuestras billeteras. Sí, el Estado tiene un principio básico que es, mañana yo te estoy diciendo que tienes la obligación de aportar hoy día, debería ser tu propia obligación. Cada uno nosotros deberíamos de sentirnos obligados a ahorrar para nuestro futuro, para no depender ni de nuestros hijos. Pero también el Estado tiene la obligación de defender los derechos laborales. Así es, indudablemente, pero también el Estado tiene la obligación de darle oportunidades de trabajo a todos. No crear barreras para solamente los que ya están empleados, porque hay mucha gente que no está empleada, hay mucha gente que prefiere cobrar por debajo de la mesa porque los impuestos son muy altos o porque los costos laborales hacen que el empleador no te quiera contratar. Entonces tú dices, ¿sabes qué?
no me pagues CTS, no me descuentes Claro. esto, vamos a transar. Así es. Eso es parte del resultado de una ley laboral que Respóndame sí o no, por favor, para terminar. ¿Usted piensa, está de acuerdo con que lo que está pasando ahora con este descuento obligatorio va a afectar o va a solucionar el meollo del asunto? Es decir, ¿vamos a tener una fila larga a futuro de gente pidiendo su pensión? Bueno, si ¿Sí no o se no? hace ningún otro cambio, me temo que vamos a tener a seguir con la misma situación de un gran nivel de personas que van a estar en la informalidad y que no van a estar contribuyendo y ahorrando para su futuro. Tengo la esperanza de que este gobierno tome acción y corregir esta situación y haga la reforma de carácter integral. ¿Qué significa eso? Que ataque el problema fundamental, que es, si tú me vas a obligar a mí como independiente a aportar, quítame la carga futura de lo que significa tener un sistema público que no funciona. Porque si tú sigues con tu sistema público que no funciona, mañana me vas a poner impuestos y encima me has obligado a sacar plata en mi bolsillo para contribuir a mi ahorro y mañana me vas a poner más impuestos para pagar eso. No puede ser. Me estás dejando un sistema que está compitiendo con mi ahorro personal y encima me vas a poner impuestos para que lo financie mañana. No, señor. Tiene que ser integral. Toma acción donde no funciona. Y eso, el congresista Delgado, el congresista García Belaúnde, Johnny Lescano, no han atacado el sistema público, se han ido de frente al sistema privado. ¿Por qué? Porque el sistema privado, y sin explicar, han ido y han dicho, te están sacando la plata de tu bolsillo, pero es para tu propio beneficio porque va a tu propia cuenta. Pero nunca han hablado del sector público, que nos cuesta más de $1.000 millones al año. Sostener, o sea, porque la plata de los aportes de la gente que está en el sistema público no cubre las pensiones de los 580.000 personas. Bueno, ojalá jubiladas. que el gobierno atienda esa petición, Bueno, porque si yo no, tengo la finalmente esperanza. el más débil termina pagando los platos. Muchísimas gracias, señor No Valdivieso, hay de por qué. estar esta mañana. Nos tenemos Ok. que ir a un corte. Ha sido Gracias por la muy invitación. didáctico, aunque no nos quita este sinsabor. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa, regresamos con más.